Cada año, el 25 de diciembre, celebramos la Navidad, creyendo que Jesús nació en esta fecha. Pero, ¿realmente ocurrió así? Ninguno de los evangelios menciona este día como el nacimiento de Jesús. ¿Por qué entonces lo celebramos en esa fecha? ¿Y cuándo nació realmente Jesús? Hoy exploraremos las páginas de la Biblia para resolver uno de los mayores misterios de la historia. Aquí están las 7 pistas que revelan la verdadera fecha de nacimiento de Jesús. Primera pista: el censo. Nuestra primera pista se encuentra en el Evangelio de Lucas, donde se menciona un evento de gran trascendencia que marcó no solo la historia de una pequeña familia, sino también el curso de la humanidad. César Augusto promulgó un decreto para que se realizara un censo en todo el vasto imperio romano. Este decreto, aparentemente una mera formalidad administrativa, tuvo implicaciones profundas y significativas. El censo obligó a José y María, que residían en Nazaret, a emprender un viaje hacia Belén, la ciudad ancestral de la familia de David, a la que José pertenecía. Este viaje no era una simple caminata por los alrededores del pueblo. Era un recorrido extenso, de aproximadamente 80 millas, a través de un terreno variado y a menudo inhóspito. Imaginemos por un momento a María, que estaba en las etapas avanzadas del embarazo, enfrentándose a esta ardua travesía. La ruta desde Nazaret hasta Belén no solo era físicamente exigente, sino también emocional y mentalmente desafiante. Era un camino repleto de incertidumbres, donde cada día traía nuevas pruebas para esta joven pareja. Los romanos, conocidos en el mundo antiguo por su meticulosa organización y destreza administrativa, tenían una reputación construida sobre la eficiencia y el control. Sus censos no eran meros ejercicios de conteo, eran instrumentos fundamentales para la administración del imperio, utilizados para fines fiscales y militares, asegurando que cada individuo estuviera registrado y, por ende, dentro del sistema de impuestos. En este contexto, resulta casi impensable que hubieran decidido llevar a cabo un evento de tal magnitud durante el crudo invierno, una estación en la que las condiciones climáticas se volvían extremas, con caminos que se tornaban casi intransitables debido a las lluvias y el frío. La lógica y el sentido común sugieren que los romanos habrían preferido realizar este censo en una época del año más templada y favorable, como la primavera o el otoño. Durante estas estaciones, el clima era mucho más benigno. Las temperaturas eran más agradables y los días más largos, lo que facilitaba los viajes y el cumplimiento de las obligaciones administrativas. Además, estas estaciones coincidían con periodos de cosecha y festividades, momentos en que la población ya estaba acostumbrada a movilizarse y congregarse, lo cual habría hecho mucho más práctico y eficiente el proceso de registro. Esta circunstancia, aparentemente trivial, nos ofrece una visión clave sobre el entorno en el que se desarrollaron estos eventos históricos. Nos invita a reflexionar sobre cómo, en medio de la rutina y el control imperial, se estaba gestando uno de los eventos más trascendentales de la historia, el nacimiento de Jesús. A través de un censo ordenado por un emperador que buscaba afianzar su poder, se cumplían antiguas profecías que hablaban de un Salvador que nacería en Belén. A través de esta primera pista, comenzamos a vislumbrar cómo los engranajes de la historia se mueven de manera misteriosa y perfecta, guiados por una mano divina que orquesta los acontecimientos para cumplir su propósito eterno. Segunda pista: el padre de Juan, el Bautista. La segunda pista, que nos ayuda a desentrañar el misterio del nacimiento de Jesús, proviene de un pasaje fascinante y lleno de simbolismo en la vida de Zacarías, el padre de Juan el Bautista. Zacarías no era un hombre ordinario, era un sacerdote devoto, perteneciente al grupo de Abías,
uno de los 24 grupos de sacerdotes establecidos en tiempos antiguos para servir en el Templo de Jerusalén. Cada grupo, a su vez, tenía la responsabilidad de servir en el templo durante 2 semanas al año, en turnos rotativos, para realizar las ofrendas y ceremonias sagradas que constituían el corazón del culto judío. La vida de Zacarías, hasta ese momento, podía haberse considerado rutinaria, limitada a los deberes diarios de un sacerdote dedicado. Sin embargo, durante un turno en el templo, que caía alrededor de mayo o junio, la vida de Zacarías dio un giro extraordinario. Mientras estaba en el templo, un lugar de inmensa santidad y reverencia, el ángel Gabriel se le apareció. La aparición de este mensajero celestial no solo era rara, sino que portaba un mensaje que alteraría el curso de la historia. Gabriel le anunció a Zacarías que su esposa, Isabel, una mujer que había sido estéril toda su vida y que ya había pasado la edad habitual de concebir, tendría un hijo. Este no sería un niño cualquiera, sino aquel que vendría a preparar el camino para el Mesías, el tan esperado Juan el Bautista. El anuncio de Gabriel era un acto de intervención divina, un rompimiento con las normas naturales que marcaba el inicio de una serie de eventos trascendentales. 6 meses después de este milagroso anuncio, el mismo ángel Gabriel apareció de nuevo, esta vez ante una joven llamada María, en un pequeño pueblo llamado Nazaret. En esa visita, Gabriel proclamó el mensaje más asombroso de todos. María, una virgen, concebiría al Hijo de Dios. Este segundo anuncio, que ocurrió 6 meses después del primero, permite situar la concepción de Jesús en diciembre, lo que, siguiendo el curso normal de un embarazo humano, sugiere un nacimiento en septiembre u octubre del año siguiente. Esta conexión entre los dos anuncios y el lapso de tiempo entre ellos no es un mero detalle cronológico, es una señal del plan meticuloso de Dios, donde cada pieza del rompecabezas encaja con precisión milimétrica. En la historia del nacimiento de Jesús no hay coincidencias. Cada evento está entrelazado con el siguiente, creando un tapiz de significado y propósito divino. El relato de Zacarías también nos ofrece una ventana a la cultura y las prácticas espirituales de la época. Nos invita a imaginar el asombro y la duda inicial de Zacarías, su lucha por aceptar el mensaje del ángel y la incredulidad que le llevó a quedarse mudo temporalmente, como señal de la veracidad de la promesa divina. El silencio de Zacarías, durante esos meses, se convierte en un poderoso símbolo de contemplación y espera, en anticipación del cumplimiento de una profecía antigua y sagrada. Por lo tanto, esta segunda pista no solo nos proporciona una línea de tiempo clara sobre la concepción y nacimiento de Jesús, sino que también nos sumerge en un momento de asombro religioso y expectación, donde lo celestial y lo terrenal se encuentran, y lo imposible se hace posible a través de la fe y el propósito divino. Nos recuerda que, aunque los planes de Dios pueden desarrollarse en silencio y en lugares inesperados, siempre se revelan en el momento perfecto, conforme a su voluntad soberana. Tercera pista: la fiesta de los tabernáculos. La relación de Jesús con las festividades judías va mucho más allá de simples coincidencias temporales. Está intrínsecamente entrelazada con el significado espiritual y cultural de estas celebraciones, reflejando una conexión divina y profundamente arraigada en la tradición del pueblo de Israel. Una de las festividades más significativas del calendario judío es la fiesta de los tabernáculos, conocida en hebreo como Sukkot. Se celebra a finales de septiembre o principios de octubre, y es una conmemoración vibrante y llena de significado que recuerda el tiempo cuando Dios habitó con su pueblo durante los 40 años de peregrinaje en el desierto tras la liberación de Egipto. Sukkot es más que una simple fiesta, es una celebración rica en simbolismo y tradición.
Durante esta festividad, las familias judías construyen estructuras temporales llamadas Sukkot, singular, Sukkah, hechas de materiales naturales como ramas y hojas, que evocan las tiendas en las que habitaron los israelitas en el desierto. Estas estructuras representan tanto la fragilidad de la vida humana como la provisión y protección divina. Es una época de regocijo y gratitud, donde se celebran las cosechas y se enfatiza la dependencia de Dios para el sustento diario. Las fechas de Sukkot coinciden notablemente con la posible fecha del nacimiento de Jesús, creando una resonancia simbólica que conecta esta festividad con el relato de la Encarnación. El Evangelio de Juan nos ofrece una revelación profunda cuando afirma que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. La palabra habitó, en su original griego eskenosen, lleva la connotación de tabernaculizar, es decir, vivir en una tienda. Esta elección de palabras no es trivial. Sugiere una presencia divina que se manifiesta en términos que resuenan poderosamente con las imágenes de Sukkot. Sukkot, al recordar el tiempo en que Dios habitó físicamente con su pueblo en el desierto, prefigura el momento culminante de la historia de la salvación, la encarnación de Jesucristo. En esta festividad, el pueblo de Israel celebra la cercanía de Dios, su protección y su provisión durante tiempos de incertidumbre y transición. Del mismo modo, el nacimiento de Jesús representa la culminación de esta cercanía divina, el momento en que Dios no solo camina al lado de su pueblo, sino que entra plenamente en la condición humana, asumiendo carne y sangre para vivir entre nosotros. La elección de que Jesús naciera durante la fiesta de los tabernáculos no solo refuerza su identidad como Emmanuel, Dios con nosotros, sino que también subraya el cumplimiento de las promesas de Dios de habitar entre su pueblo de una manera nueva y definitiva. En ese contexto, se revela la profundidad del plan divino. No es una coincidencia que el Salvador del mundo venga a habitar entre nosotros precisamente cuando su pueblo recuerda, celebra y anticipa la presencia de Dios en sus vidas. Este simbolismo se magnifica cuando consideramos que durante Sukkot, los judíos también oran por la redención final y la paz mundial, anticipando un tiempo en que todas las naciones vendrán a Jerusalén para adorar a Dios. En este sentido, el nacimiento de Jesús durante Sukkot simboliza el inicio de este cumplimiento profético, donde todas las naciones se reúnen bajo la luz de la presencia divina revelada en Cristo. Por tanto, la conexión de Jesús con la fiesta de los tabernáculos no solo es cronológica, sino profundamente teológica y espiritual, ofreciéndonos una tercera pista que brilla con el propósito divino en la historia de la redención. Cuarta pista: los pastores. El relato del Evangelio de Lucas sobre los pastores que vigilaban sus rebaños en los campos de Judea es más que una simple anécdota. Es un testimonio profundo y revelador de las condiciones en las que ocurrió el nacimiento de Jesús. En la narrativa bíblica, estos pastores desempeñan un papel crucial, ya que fueron los primeros en recibir el anuncio angelical del nacimiento del Salvador. Pero más allá de su función en la historia, su presencia en los campos ofrece pistas valiosas sobre la época del año en la que tuvo lugar este evento trascendental. Para comprender plenamente la importancia de los pastores en los campos, debemos considerar el clima característico de Judea. Diciembre, el mes en que tradicionalmente se celebra la Navidad, trae consigo un descenso notable de las temperaturas. El invierno en esta región se caracteriza por el frío intenso y las lluvias frecuentes, condiciones que no son propicias para que los pastores permanezcan al aire libre con sus ovejas. Las noches en esta época del año son frías y húmedas, lo que habría obligado a los pastores a buscar refugio para sí mismos y sus rebaños en establos o cuevas, protegiéndose del clima adverso.
La rutina diaria de un pastor en Judea no se limitaba a simplemente vigilar a las ovejas. Era un trabajo arduo y exigente que requería una vigilancia constante y un cuidado meticuloso de los animales. Durante el invierno, el pastoreo al aire libre se volvía casi inviable debido a las condiciones climáticas adversas, lo que sugiere que el relato de Lucas, que describe a los pastores en los campos, debió haber ocurrido en una temporada más cálida. La presencia de los pastores al aire libre, cuidando sus rebaños bajo el cielo estrellado, apunta a la posibilidad de que el nacimiento de Jesús ocurrió en una estación como la primavera o el otoño. Durante la primavera, las temperaturas comienzan a subir, marcando el inicio de la temporada de cría de corderos, un momento clave para los pastores que velan por el bienestar de las nuevas crías. Las noches de primavera son frescas, pero no incómodas, lo que permite a los pastores permanecer en los campos con sus ovejas. El otoño, por otro lado, ofrece un clima igualmente favorable. Es una temporada de cosecha, un tiempo de abundancia y celebración, cuando las temperaturas son moderadas y las condiciones son óptimas para el pastoreo. Las noches otoñales, con su aire templado y cielos despejados, habrían proporcionado un entorno ideal para los pastores, permitiéndoles estar al aire libre, sin las inclemencias del invierno. Además, la práctica de pastorear por la noche no era inusual en estas estaciones. En verano, las temperaturas diurnas pueden ser excesivas, por lo que los pastores optaban por sacar a pastar a sus ovejas durante las noches más frescas. Sin embargo, en pleno invierno, esta práctica era prácticamente imposible debido al frío y la lluvia. El hecho de que los pastores estén al aire libre en el relato bíblico no es un simple detalle, sino una indicación clave sobre el momento del nacimiento de Jesús. Este elemento del relato de Lucas nos lleva a cuestionar la tradición del nacimiento en diciembre y nos invita a considerar una fecha más plausible, basada en las condiciones climáticas y las prácticas pastoriles de la época. Así, los pastores, con su humilde vigilancia, nos brindan una pista fundamental en la búsqueda del verdadero momento del nacimiento de Jesús, revelando cómo incluso los detalles más pequeños pueden desentrañar grandes misterios en la narrativa de la historia sagrada. Quinta pista: la estrella de Belén. La estrella que guió a los magos desde el este constituye uno de los elementos más fascinantes y enigmáticos de la narrativa del nacimiento de Jesús. Este fenómeno celestial ha capturado la imaginación de generaciones, tanto de creyentes como de científicos, por su singularidad y su profundo simbolismo. La aparición de esta estrella no solo marcó un momento cósmico de gran importancia, sino que también desempeñó un papel crucial en la historia, al señalar el nacimiento del rey de los judíos a los sabios que venían de tierras lejanas. A lo largo de los siglos, numerosos estudiosos han intentado desentrañar el misterio de esta estrella. Una de las teorías más populares entre los astrónomos e historiadores es que pudo haber sido una conjunción planetaria, un evento astronómico en el que dos o más planetas se alinean en el cielo, creando un punto de luz especialmente brillante. En el año 7 a.C., se produjo una famosa conjunción de Júpiter y Saturno en la constelación de Piscis, un acontecimiento que habría sido visible desde gran parte del mundo conocido y que podría haber tenido un significado astrológico particular para los magos, expertos en interpretar los cielos. Otro grupo de estudiosos sugiere la posibilidad de que la estrella de Belén fuera una supernova, una explosión estelar que resulta en un brillo extraordinario y puede ser visible durante semanas o incluso meses. Las supernovas son eventos relativamente raros en nuestra galaxia, pero cuando ocurren, son lo suficientemente brillantes como para ser observadas a simple vista, incluso durante el día. Aunque no existen registros definitivos de tal supernova en ese periodo, el cielo de hace más de 2000 años
no estaba documentado con la precisión que tenemos hoy. También se ha especulado que la estrella podría haber sido un cometa. Los cometas, con sus largas colas y brillo cambiante, han sido interpretados a menudo como heraldos de eventos significativos o transformaciones en la Tierra. Sin embargo, en la antigüedad, los cometas también eran vistos como presagios de desgracias, lo que podría hacer menos probable que tal fenómeno fuera interpretado positivamente por los magos. Independientemente de su verdadera naturaleza, la estrella de Belén se percibe como algo más que un fenómeno astronómico. Para muchos, simboliza una señal divina, una manifestación de la voluntad de Dios que conecta de manera tangible el cielo y la tierra en un momento de significado trascendental. La estrella no solo guiaba físicamente a los magos hacia Belén, sino que también representaba la luz de la esperanza y la revelación, un faro en la oscuridad que anunciaba el nacimiento del Salvador. Este evento celestial extraordinario destaca la interconexión entre lo natural y lo sobrenatural, entre la ciencia y la fe. La estrella de Belén nos recuerda que el universo está lleno de maravillas que, aunque quizás nunca comprendamos completamente, nos inspiran a buscar y a maravillarnos ante el misterio de la creación. A través de este símbolo, comprendemos que el nacimiento de Jesús fue un evento de tal magnitud que incluso los cielos se alinearon para anunciarlo. La estrella, entonces, no solo orientó a los magos en su recorrido físico, sino que también nos invita a todos a emprender un viaje espiritual hacia la verdad y la iluminación que trajo al mundo aquel nacimiento. Sexta pista: Herodes y la matanza de los inocentes. El relato que encontramos en el Evangelio de Mateo sobre la reacción de Herodes al enterarse del nacimiento de un nuevo rey de los judíos es, sin lugar a dudas, una de las narraciones más sombrías y estremecedoras de las Escrituras. Herodes el Grande, como era conocido, no solo gobernó Judea con mano de hierro, sino que su nombre quedó inscrito en la historia como sinónimo de crueldad despiadada y paranoia desmesurada. Este monarca, que ascendió al poder con la ayuda del Imperio Romano, siempre vivió bajo la sombra de la inseguridad, temiendo constantemente que su trono fuera arrebatado. Herodes era un hombre que no dudaba en eliminar cualquier amenaza, real o percibida, a su autoridad. Sus actos de brutalidad no conocían límites. Incluso llegó a ordenar la ejecución de varios miembros de su propia familia, incluidos su esposa y sus hijos, en un intento por mantener su dominio absoluto. Fue en este contexto de terror y desconfianza que se enteró, gracias a la visita de unos sabios del Oriente, de la existencia de un niño que había nacido bajo el título profético de Rey de los Judíos. La mera idea de que un niño pudiera representar una amenaza a su reinado fue suficiente para desencadenar en Herodes una reacción extrema. En su mente retorcida no había espacio para el riesgo ni para la espera. Así, en un acto de calculada maldad, ordenó la matanza de todos los niños varones menores de 2 años en Belén y sus alrededores. Este evento, conocido como la matanza de los inocentes, no solo revela la naturaleza tiránica de Herodes, sino que también proporciona una pista cronológica crucial sobre el momento del nacimiento de Jesús. Herodes murió en el año 4 a.C., un hecho bien documentado en los anales históricos. La orden de exterminio, por tanto, debió suceder poco antes de su muerte, lo que implica que el nacimiento de Jesús ocurrió en un período anterior, concretamente entre los años 6 y 4 a.C. Este calculado intento de Herodes por eliminar al futuro Mesías terminó siendo infructuoso, pues, según el relato bíblico, José fue advertido en sueños por un ángel de la inminente amenaza, y actuando rápidamente, llevó a María y al niño Jesús a Egipto, fuera del alcance de la furia de Herodes. La matanza de los inocentes
Es un episodio que resalta el contraste entre la oscuridad de las acciones humanas y la luz del plan divino. A pesar del horror de aquel decreto, la historia demuestra que ningún poder terrenal, por más brutal que sea, puede frustrar los designios de Dios. Este intento de aniquilación, en lugar de borrar a Jesús de la historia, solo sirvió para cumplir otra profecía y subrayar la providencia divina que guiaba cada paso de su vida desde el inicio. Este evento no solo es significativo por su brutalidad, sino también porque subraya el contexto político y social del tiempo de Jesús. Refleja la tensión entre el poder terrenal y el propósito divino, una tensión que se manifestaría repetidamente a lo largo de su vida y ministerio. Además, nos ofrece una referencia temporal precisa, situando el nacimiento de Jesús en un marco histórico concreto que coincide con otros eventos y personajes mencionados en los Evangelios. Así, mientras reflexionamos sobre esta sexta pista, no solo entendemos mejor la época en que Jesús vino al mundo, sino que también somos testigos de la manera en que la historia humana, con todas sus luces y sombras, se entrelaza con el plan eterno de Dios para traer salvación a la humanidad. Séptima pista: el inicio del ministerio de Jesús. Uno de los aspectos más fascinantes y reveladores de la cronología bíblica se encuentra en la descripción que hace Lucas acerca del comienzo del ministerio público de Jesús. Lucas, conocido por su precisión y atención al detalle, nos brinda una información invaluable al mencionar que Jesús tenía unos 30 años cuando inició su ministerio. Esta afirmación, aunque aparentemente sencilla, está cargada de significado histórico y teológico, y nos ofrece una pista crucial sobre el tiempo en el que Jesús comenzó a impactar al mundo de manera pública y directa. Este comienzo se situó en un contexto histórico muy específico. Durante el reinado de Tiberio César, el sucesor de Augusto y el segundo emperador del poderoso Imperio Romano. Tiberio asumió el trono tras la muerte de Augusto, y su reinado, que se extendió desde el año 14 de Cristo hasta el 37 de Cristo, fue marcado por una mezcla de capacidad administrativa y creciente paranoia. Según los registros históricos disponibles, particularmente los proporcionados por historiadores, como Tácito y Suetonio, el inicio del ministerio de Jesús coincide aproximadamente con el año 29 o 30 después de Cristo. Este periodo es significativo no solo por las características políticas y sociales del imperio, sino también por su alineación con una serie de eventos proféticos y cronológicos mencionados en las Escrituras. Al considerar que Jesús tenía unos 30 años en este tiempo, nos vemos guiados a trabajar hacia atrás, en el calendario, hacia el periodo de su nacimiento. Esta deducción es más que una simple operación matemática, es un ejercicio de comprensión del contexto histórico y religioso del momento. De acuerdo con las costumbres judías, los 30 años representaban una edad de madurez y responsabilidad plena, un momento en el que un hombre era considerado capaz de asumir roles significativos dentro de la comunidad, como el sacerdocio o el liderazgo. La cronología establecida por Lucas no solo es coherente con las expectativas culturales, sino que también se alinea con otros eventos históricos y bíblicos. Uno de esos eventos es la muerte de Herodes el Grande, quien, según los relatos, todavía vivía cuando Jesús nació. Herodes murió en el año 4 a.C., un dato que se cruza perfectamente con la afirmación de que Jesús nació entre los años 6 y 4 a.C. Por lo tanto, el dato proporcionado por Lucas no solo enriquece nuestro entendimiento del ministerio de Jesús, sino que también consolida la línea temporal relativa a su nacimiento, ofreciendo una convergencia de historia, tradición y profecía. Este marco temporal, entonces, no solo subraya la exactitud de los relatos evangélicos, sino que también nos invita a reflexionar sobre los años de preparación
que precedieron al ministerio de Jesús. Durante esos 30 años, Jesús vivió en Nazaret, una pequeña aldea en Galilea, donde creció en estatura, sabiduría y gracia, como nos relatan las Escrituras. Fueron años de aprendizaje, de experiencia humana, de inmersión en las tradiciones y ritmos de la vida judía. Aquel que cambiaría el curso de la historia y ofrecería salvación al mundo entero, pasó gran parte de su vida en relativa quietud, preparándose para el momento en que su ministerio comenzaría a transformar vidas de manera directa y poderosa. Este inicio no fue un evento súbito, sino el florecimiento de un propósito divino, largamente gestado. Al considerar todas estas pistas, la evidencia apunta a que Jesús nació en septiembre u octubre del año 5 a.C. La fecha del 25 de diciembre se estableció principalmente por razones históricas y culturales durante la transición del paganismo al cristianismo en el Imperio Romano. Lo más esencial de la Navidad no es la fecha exacta, sino el milagro de la encarnación, cuando Dios se hizo carne y vino al mundo para traer salvación. Celebremos esta verdad y la profundidad de su significado. Dios nos otorgó el regalo de amor más valioso que la humanidad haya conocido, la salvación. Para brindarnos acceso a este don, se encarnó y vino al mundo, con el propósito de romper el poder del pecado y abrirnos las puertas del cielo. Jesús nos ofrece esta maravillosa oportunidad de redención. Hoy, aunque no lo hago habitualmente, te insto a que veas el video que aparece en pantalla sobre el verdadero significado de la Navidad. Este es el mensaje más fundamental del Señor y la enseñanza más crucial de la Biblia. No solo es importante que lo comprendas profundamente, sino también que lo compartas con tu familia y seres queridos. ¿Cuál es entonces el verdadero significado de la Navidad? Mira el video, absorbe su mensaje y conviértete en una luz que lo comparta con quienes te rodean, hoy y siempre. Amén.